Hola, el día de hoy nos toca exponer a mi compañera Carla, Maricruz y a mí sobre el ciclo del agua, los climas y las regiones naturales. El ciclo del agua lo voy a exponer yo. Y pues bueno, tenemos que saber un dato muy importante sobre el agua, que pues bueno, el agua es una de las sustancias más abundantes del planeta y cubre la mayor parte de la Tierra, ¿no? Como podemos, cuando hemos visto el planeta Tierra, pues en su mayor parte es azul. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el agua eh, pues abunda más en el planeta Tierra. Se puede encontrar en su fase líquida, sólida y gaseosa. Esta fase líquida la podemos encontrar, por ejemplo, en los ríos, en los mares, entre, entre otros lugares. Y, por ejemplo, en la fase sólida la podemos encontrar en los glaciares y en la fase gaseosa, pues es el vapor que, ajá, en ese estado ese estado del agua que es gaseoso, pues lo podemos encontrar en el vapor. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es el ciclo del agua. Bueno, el ciclo del agua, o también llamado ciclo hidrológico, es el proceso de transformación y circulación del agua en la Tierra. El ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro y sus cambios del estado físico líquido, gaseoso y sólido según las condiciones ambientales. Bueno, el ciclo del agua consta de cuatro etapas. La primera es la evaporación, la segunda la condensación, la tercera precipitación y la cuarta recolección. Ahora les voy a explicar en qué consiste la primera etapa, que es la evaporación. Bueno, la evaporación consiste en el cambio de su estado líquido a gaseoso. Entonces, este tiene lugar cuando el sol calienta la superficie de los ríos, lagos, lagunas, mares y océanos. La transpiración, a su vez, es un tipo de evaporación que transforma en vapor el agua contenida en los planetas, en las plantas, perdón. La parte del vapor que permanece suspendida en el aire, en el aire, se conoce con el nombre de humedad. Al transformarse en vapor, el agua sube a la atmósfera, donde tendrá lugar a la siguiente fase, que será la condensación. En unos momentos les voy a explicar, les voy a mostrar como a través de un experimento, en una bolsita de agua, cada etapa para que pues podamos visualizarlo, observarlo y pues comprenderlo mejor. Ahora les voy a explicar la etapa de la condensación. Bueno, durante la condensación, el vapor que sube cuando, por ejemplo, el sol calienta, ¿no? Calienta el agua, el agua pues se va a transformar en vapor, ¿no? En su estado gaseoso, y va a subir. Entonces, cuando el vapor de agua ha subido, sube a la atmósfera, se enfría y se concentra en partículas que son las que van a formar las nubes o la neblina. Ahora, la tercera etapa es la precipitación. Bueno, en la precipitación, cuando las gotas de agua contenidas en las nubes son grandes y pesadas, rompen su estado de equilibrio y se prevalecen en las lluvias
o precipitaciones. Son llamadas lluvias o precipitaciones. Por lo general, el agua cae en forma líquida, pero por ejemplo hay en ciertas zonas donde pues es un poco, la temperatura es más fría, es cuando esta se presenta en forma de nieve, granizo o nieve o granizo. Entonces, en las zonas en donde la temperatura es menor, estas precipitaciones pueden caer de forma de nieve o granizo. Ahora, la cuarta etapa es la recolección, y pues esta consiste en que el agua llega a la superficie terrestre y una parte de ella alimenta, por ejemplo, a los océanos y a otros cuerpos de agua como ríos, lagunas, lagos, entre otras. Y otra es directamente, bueno, más bien, una parte de esa agua también es aprovechada por nosotros, como los seres humanos o como los seres vivos. Una tercera fracción del agua que precipita se filtra a través del suelo y es lo que se forma, o bueno, más bien es lo que va a formar, por ejemplo, acuíferos o capas de aguas subterráneas. Entonces, ahora les voy a explicar más o menos el proceso. Aquí, como podrán ver, esta es una bolsita. Aquí es donde les voy a mostrar el ciclo del agua. Aquí, como podrán ver, este es el sol. Aquí están las nubes, las gotas, que es la precipitación, y de este lado hay unas flechas hacia arriba, que es cuando el agua se evapora. Entonces, si podemos observar, es todo un ciclo, es un círculo. Y ahora voy a llenar la bolsa de un poco de agua para que podamos observar mejor. Entonces vamos a imaginar que aquí está el agua contenida. Esta parte vamos a suponer que es el mar, o ya sea algún río, lago, que esta parte es del agua, está en forma líquida. El sol va a calentar poco a poco, va a calentar el agua y va a subir en forma de vapor. Aquí podemos observar las flechas. Entonces el agua, el agua en forma de vapor, que es estado gaseoso, va a subir, sube, y va a formar lo que son las nubes. Se enfrían, se condensan más bien, y entonces es lo que va a formar ahora en estado sólido, que es la nube, con las nubes. Las nubes se van a ir moviendo y cuando se enfrían, o bueno, más bien sí, se enfría y después, poco a poco, van a ir cayendo de forma de lluvia, o ya sea nieve o granizo, dependiendo la temperatura, y vuelve a caer hacia el mar, o en como ya les había mencionado, se empieza también como que a repartir esta agua. Es todo un ciclo. Si pueden observar, este es el agua en forma líquida, sube, forma gaseosa, sólida en las nubes y vuelve a caer en su estado líquido. Y pues este sería el ciclo del agua. Ahora mi compañera Maricruz les va a explicar sobre el tema de los climas. En la presentación
hay un video, hay una imagen, coloqué una imagen y un video para que pues puedan observar el video y podamos comprender un poquito mejor sobre el ciclo del agua. También otra de las cosas, o bueno, ya para finalizar mi explicación, pues es que el agua es muy importante, es esencial para la vida, ya que como lo mencioné anteriormente, el planeta pues está formado por agua, o sea, su mayor parte está formada por agua. Entonces el agua es vital, el agua es muy fundamental, es esencial para la vida. Entonces tenemos que cuidar, tratar de cuidar el ambiente, tratar de no sobrecalentarlo. El tema del calentamiento global también ha influido ha influido en repercusión en el ciclo del agua. Entonces, pues sí tenemos que tener conciencia y tratar de cuidar el agua, tratar de no sobrecalentar, ¿no? El planeta, poner de nuestra parte, aunque sea un granito de arena, podemos ayudar. Entonces, ahora mi compañera Maricruz les va a explicar el tema de los climas. Gracias. Te explicaré qué es el clima, sus elementos, factores y los tipos que hay. La palabra clima se utiliza para hacer referencia al conjunto de condiciones ambientales que ocurren en un determinado lugar de nuestro planeta, durante un periodo de tiempo particular. Estas condiciones generalmente prevalecen en el tiempo y definen muchos de los aspectos bióticos del ecosistema, es decir, el tipo de vegetación y el tipo de fauna que podemos encontrar en las diferentes localidades. El tiempo atmosférico o simplemente tiempo corresponde a las condiciones ambientales que experimentamos cada día: el frío en la madrugada, el calor a mediodía y la lluvia por la tarde. Por ejemplo, son todas las variaciones diarias del tiempo. El clima de un lugar determinado depende de diversos factores, principalmente de su elevación con respecto al mar, de su latitud, entre otros. Y esto significa que podemos definir distintos tipos de climas en el mundo. Por ejemplo, sabemos que en la cima de las montañas muy altas suele hacer más frío que a la orilla del mar, pero que el sol puede quemarnos más en la cima de la montaña que en la playa. Los elementos del clima. Los elementos del clima son aquellos que determinan el clima y el tiempo atmosférico en una región o sitio específico del planeta. Y esto quiere decir que aquellos que controlan que haga calor o frío, que llueva o que haga mucho viento, entre otros. Los principales elementos son 7: temperatura, la radiación solar, la presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, humedad, nubosidad y precipitación. Existe otro elemento que es la visibilidad, pero este no se considera tan importante como los demás. Los 7 elementos climáticos, que pueden variar considerablemente de un lugar a otro dependiendo de los factores climáticos. La temperatura es la cantidad de energía en forma de calor que tiene el aire que nos rodea en un periodo de tiempo. Generalmente la podemos medir con un termómetro y es lo que suele determinar que tengamos frío o calor. Formas de expresar la temperatura: los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Durante el verano decimos que hay más temperaturas altas, ya que pueden superar los 37 grados Celsius, mientras que en invierno decimos que hay temperaturas bajas, ya que podemos encontrar temperaturas bajo los 0 grados Celsius. La radiación solar, la temperatura que tiene el aire que nos rodea,
depende una gran medida de la cantidad de energía radiante que puede absorber de los rayos del Sol. El Sol emite grandes cantidades de energía sobre nuestro planeta y la distancia que nos separa de este hace que esa energía sea exactamente la adecuada para que no nos congelemos de frío o nos derritamos de calor. La cantidad de energía que un lugar de la Tierra recibe del Sol depende de su ubicación geográfica, pues hay sitios que reciben más que otros. El Sol no solo influye en la temperatura a lo largo del día, sino que también es el elemento que marca el comienzo del día y de la noche, lo que marca que esto hace importante para el clima y para nuestro ciclo circadiano, es decir, cuando nos levantamos y cuando nos vamos a la cama. Las estaciones también dependen de nuestra posición respecto al Sol, pues la Tierra va orbitando alrededor de este astro con un ángulo tal que en una época del año recibimos más sol que en otra, estableciendo así el verano, el invierno y las estaciones intermedias de la primavera y del otoño. Hay regiones del planeta que reciben muy poca radiación solar al año. Son los casquetes polares. Como consecuencia, en estos lugares hace frío prácticamente todo el año, y eso permite que haya grandes bloques de hielo permanentemente. Presión atmosférica. Este elemento del clima se refiere al peso que tiene la columna de aire que se separa de la superficie de la Tierra, en donde estamos parados, y en la atmósfera el valor de la presión es menor que cuando estamos a nivel del mar y mayor cuando estamos en la cima de una montaña. Además, a una mayor presión hay menor cantidad de oxígeno. Velocidad y dirección del viento. El viento también es un elemento muy importante que define el clima de una región, pues tiene que ver con el movimiento del aire que nos rodea y generalmente decimos que se mueve desde zonas de altas presiones hacia zonas de bajas presiones atmosféricas. La velocidad del viento, como la cantidad de metros o kilómetros que una masa de aire puede recorrer por segundo o por hora, mientras que la dirección nos dice desde dónde viene en relación con el punto cardinal del norte. Humedad. Se refiere a la cantidad de moléculas de vapor de agua que tiene el aire que respiramos. Se puede medir en términos absolutos o en términos relativos. La humedad absoluta es la cantidad total del vapor de agua que hay en el aire, y la humedad relativa es la relación entre la cantidad de agua en el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede tener el aire a una temperatura determinada. Cuando el aire, las nubes, pueden retener más moléculas de agua, ahí es donde se producen las precipitaciones. Nubosidad. Se describe como la parte del cielo que está cubierta por nubes en una parte del planeta. Generalmente, una mayor nubosidad implica una temperatura menor, pues las nubes bloquean el paso de los rayos solares hacia la superficie terrestre. Precipitación. Las precipitaciones corresponden a la caída de agua de la atmósfera hacia la superficie terrestre. Ocurren como agua líquida, lluvia como nieve, neblina o granizo. Generalmente se producen por la condensación de las moléculas de agua, contenidas en las nubes que ya no son capaces de retenerlas como vapor. Los factores del clima son los que determinan el tipo de clima que caracteriza a una región o localidad de nuestro planeta a lo largo del año y no necesariamente a las condiciones diarias. Estos factores controlan y modifican a los elementos climáticos. Los principales factores climáticos son latitud, altitud, el relieve, las corrientes marinas y la circulación atmosférica. Tipos de clima. El clima depende de la latitud, por lo que generalmente se clasifica de acuerdo con este factor. Así decimos que existen hielos perpetuos, tundra, marítimo, de costa occidental, estebario, continental, mediterráneo, subtropical, desértico, ecuatorial, monzónico, sabana, y cada uno de estos climas está definido por un rango de temperaturas medias anuales,
por un rango de precipitaciones, entre otros. Hola, hoy vengo a hablarte de las regiones naturales y cómo se distribuyen en el planeta. Como sabes, nuestro planeta es diverso. No hay lugares que sean exactamente iguales entre sí. Pero hay ciertos lugares que cumplen con características semejantes. A estos los llamaremos regiones naturales. Las regiones naturales son grandes áreas de superficie cuyas condiciones geográficas como clima, relieve, altitud, latitud, son similares u homogéneas. Por lo tanto, los ecosistemas conformados en las mismas tienen características particulares. Selva. Se localiza en las regiones del clima tropical. Está distribuida alrededor del Ecuador de América Central y del Sur, África Central, Malasia e Indonesia. En estas regiones llueve todo el año. Por su condición de calor y humedad, es la que posee mayor diversidad de flora y fauna. Sabana. Se desarrolla en lugares de clima tropical con temperatura elevada. Presenta lluvias abundantes durante el verano, pero existe una época de sequía, por lo que el número de árboles y su tamaño disminuye y dominan los arbustos y los pastos altos. La sabana se distribuye en las regiones tropicales, cubriendo extensos territorios de África, Asia, Australia y América del Sur. Desierto. Es característico de un clima seco, donde las lluvias son escasas y los cambios de temperatura son extremos, muy altos durante el día y muy bajos en la noche. Las plantas y los animales que en él habitan se han adaptado a las condiciones para poder captar y conservar el agua, que es el recurso más escaso de la región. Estepa y pradera. Por sus niveles de temperatura puede considerarse a esta región como un clima templado, pero la escasez de agua determina finalmente su asociación a clima seco. Esta región se caracteriza por la presencia de pastizales, arbustos y otro tipo de vegetación que se adapta a la escasez. La distribución de las praderas en América del Norte se extiende desde el río Mississippi y los grandes lagos hasta las montañas rocosas. En América del Sur se conoce como pampa y abarca desde Uruguay, el sur de Brasil, hasta el centro de Argentina. Mediterránea. Es una región cercana al mar que se caracteriza por un clima templado con veranos secos y lluvias durante el invierno. Se extiende en gran parte de California en Estados Unidos y el centro de Chile, la región del Cabo en Sudáfrica, el suroeste de Australia y gran parte de la península ibérica sur de Francia, Italia, Grecia y Marruecos. Bosque. Se caracteriza por tener un clima templado y lluvioso. Se distribuye en gran parte del continente europeo, la región oriental de Asia, en especial China y Japón, y América del Norte. También se encuentra en áreas templadas y frías de América del Sur. Taiga. También conocido como bosque de coníferas, se desarrolla en climas fríos donde llueve todo el año. Esta región solo se encuentra en el hemisferio norte en Alaska, Canadá, Finlandia, Suecia, Noruega y el norte de Rusia, Siberia. Alta montaña. Su clima, vegetación y fauna tienen características distintivas por la altitud a la que se encuentra. Se localiza en las montañas más altas como el Kilimanjaro en África, el Aconcagua en América, el Everest en Asia, el Elbrus en Europa o el Yaya en Oceanía. Dado que la temperatura promedio es muy baja, las montañas están cubiertas de nieve una parte del año o de manera permanente. La tundra. Se desarrolla en un clima polar, presenta un invierno prolongado, su suelo está cubierto de nieve la mayor parte del año y solo durante los escasos días de verano crece musgo, líquenes y pinos enanos que no alcanzan 1 metro de altura. Ocupa las regiones del norte de Alaska, Canadá, Finlandia, Suecia, Noruega y el norte de Rusia, Siberia, además de las costas de Groenlandia y las islas del Ártico, Tierra del Fuego en América del Sur,
y algunas de las islas del Atlántico Sur, como las Malvinas y Georgia del Sur. Humedales. Las zonas que en general se asocian a climas tropicales, debido a la abundancia de agua. Sin embargo, pueden encontrarse en climas secos o templados a causa de las condiciones geológicas y topográficas que han favorecido la existencia de importantes extensiones de tierra inundable. Como puedes darte cuenta, las regiones geográficas deben su diversidad a estas características, como son el clima, el relieve y la altitud. Incluso, la extensión de una región natural puede extenderse por varios territorios y países.